La información es urgente en el comienzo de esta noche, en 4 días, en este día miércoles, y ese abrazo que hoy obviamente está en la mira de todos, y vamos a tratar de contarles algunos datos junto a Ezequiel a propósito de la salud del presidente, de la salud de Alberto Fernández, que ya se encuentra aislado en la residencia de Olivos con el diagnóstico en principio que comunicaron oficialmente desde Presidencia, con un diagnóstico que por suerte le dio negativo al presidente Alberto Fernández, pero que se va a revisar absolutamente todo el sistema de vínculo del presidente y sobre todo cómo se va a mover el presidente en los próximos días. Sí, recordemos que Alberto Fernández está aislado, pero dio negativo, que el secretario del presidente, Vito Velo, dio negativo, que el vocero presidencial Juan Pablo Biondi dio negativo, pero que Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, fue diagnosticado con COVID-19. Por suerte está sin síntomas, cursando estas primeras horas de la enfermedad de buena manera. Sí, se sabe que obviamente mantuvo un contacto estrecho con un conviviente. Estamos hablando de una de las personas más cercanas al presidente Alberto Fernández. Por eso ustedes veían este abrazo, esta imagen que prendió todas las luces de alarma alrededor de la salud del presidente Alberto Fernández. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Facundo. Y la verdad que el episodio de COVID positivo Gustavo Vélez, un hombre de larga trayectoria en lo que tiene que ver con las relaciones con el albertismo, un hombre clave con despacho propio en el primer piso de la Casa Rosada, cerca de lo del presidente, puso a medio gabinete en cuarentena, a medio gabinete testeándose, aislándose, hasta no tener los resultados. El primer hisopado que se hizo el presidente, efectivamente, Sí. Juan Pablo Biondi, que es su vocero, el secretario de Comunicación. Sí, las personas que más cerca están, Las más ¿no? cercanas. Julio Vito Velo, que es el secretario general de la Presidencia, una especie, el que maneja Olivos, todas las entradas e ingresos de Casa Rosada, Casa Militar, que son los que lo cuidan, y el diputado Eduardo Valdés dieron un primer resultado negativo. ¿Por qué hablas, Ezequiel, de un primer resultado? ¿Porque va a haber un contratesteo, una contraprueba? No, porque a ver, lo que me contaban es que siempre hay una ventana de por lo menos 48 horas, ¿sí? Desde que se da el primer negativo, y además porque a veces hay que esperar a ver si aparece algún otro síntoma o si aparece alguna otra persona que también se haya contagiado, Facu. Acá hablamos de una cadena grande de funcionarios. Que comienza de esta manera. Yo quiero ir un minutito a la pantalla para mostrarles esa cena que se da en el momento previo, histórico, a la vuelta de Evo Morales a Bolivia. Esta es una cena que se da, ayúdame cronológicamente, Ezequiel, porque acá lo que importa, digamos, ¿por qué miramos cada uno de los detalles? Porque acá va la salud de Alberto Fernández, va la salud del presidente, y hemos remarcado en más de una oportunidad que había algunos controles que el propio presidente no establecía como correspondían. Incluso en alguna entrevista, el propio Alberto Fernández reconoció que debía revisar y reconoció como una suerte, si se quiere, de error incluso protocolar, no mantener determinados controles. Y lo veíamos en esta cena, donde está medio gabinete, como contaba recién Spillman. ¿Dónde se da esta cena, Ezequiel? Esto es, digamos, un día antes de esa caminata histórica que Evo Morales hace recorriendo la frontera argentina con Bolivia, yendo desde La Quiaca a Villazón por el puente, ¿no? Exactamente. Eso es el sábado a la noche. Sí. Y fíjate, Alberto Fernández a su lado, Eduardo Guado de Pedro, la ministra también estaba Gómez Alcorta, Acá ellos sin barbijo. Elizabeth Gómez Alcorta. Exacto. Acá está el presidente. Un detalle a tener en cuenta, que hoy lo hablaba con distintas fuentes, es que algunos sí mantenían fíjate que abajo está Juan Pablo Biondi, vocero que tiene el barbijo puesto. Con barbijo y Tayana. Y del acá otro arriba. lado, exactamente, Jorge Tayana con barbijo puesto. Con barbijo puesto. Tayana, de una edad avanzada, población de riesgo, tenía el barbijo puesto. Pero mirá Gustavo Vélez, donde está ubicado en la mesa. Exactamente. La cercanía con Guado de Pedro que hoy cumple años, que hoy tuiteó incluso una foto con el presidente, donde el Guado de Pedro sí está con barbijo, pero el presidente no. A ver, esto abre un interrogante sobre cómo deben cuidarse los presidentes. La salud en lo más alto del poder pasa a ser un tema de interés público. Sí, se ha hablado muchísimo de la salud de todos los presidentes. Y lo vamos a hablar también, lógicamente, de esto. ¿Cómo debe, repito, cuidarse un presidente? Y por lo que vemos, hay como una costumbre de no cuidarse. Después podemos discutir el tema del ejemplo. ¿Sí? Si están pregonando desde lo más alto del poder una idea y un concepto
de responsabilidad individual, de mantener el barbijo, de mantener la distancia, y después aparece de aquella primera imagen o aquella primera foto junto a Hugo Moyano, ¿te acordás? A Hugo Moyano, en el peor momento, al hijo Huguito Moyano, a la mujer de Moyano y también a Fabiola. De aquella ¿no? primera a esta, donde ya las balas, como habitualmente se dice, pican cerca. Me refiero a que acá vos tenés en una mesa donde no hay distanciamiento, donde no es en un lugar abierto, es un lugar cerrado, tenés a una persona, lamentablemente, que en este caso es Gustavo Vélez, que ojalá siga, digamos, atravesando y cursando la enfermedad de la manera en que sabemos, según la información que manejamos, la está cursando en forma sintomática, pero acá tenés un claro ejemplo de por qué uno insiste, no solamente por el ejemplo que puede dar el presidente, sino por el riesgo real, Ezequiel. No, y en las recorridas, además, Facu se lo vio varias veces, entusiasmado en el contacto con la gente, con el barbijo mal puesto, a veces en un comienzo sin barbijo, luego se ponía el barbijo, pero no estaba bien puesto. Y él, como decías, en varias entrevistas se le preguntó sobre los cuidados y dijo que a veces le costaba cuidarse, que le costaba tomar el hábito de estar todo el tiempo en barbijo. Y en largas reuniones me imagino que en algún momento o se cansaba o no estaba. Bueno, esta va a ser una oportunidad, ¿no?, para repensar incluso todo el sistema de cuidado del propio presidente. A veces cuando uno se asusta y le tiene un poco de miedo y de respeto a las situaciones, puede por lo menos repensar un poco cómo está procediendo. ¿Sí? No hay, digamos, personas invencibles. Este es un virus que nos ataca a todos, que nos puede atacar a todos. Y acá, cuando uno ve esta foto de un abrazo que se da, por supuesto, donde había emoción, el presidente acá estaba con barbijo. Yo me acuerdo de esta imagen porque me acuerdo de un plano corto que hizo la propia transmisión que hacía la presidencia y se destacaba la emoción con la que el presidente veía. Este era el momento, segundos posteriores a que Evo Morales se iba caminando por el puente. Del lado boliviano lo recibió un montón de gente. Imagino que también esto abrirá una luz de alarma en el círculo de poder boliviano. Claro, por supuesto, Facu. Porque ahora volvió al poder el partido que era originalmente Aparte, Evo Evo Morales estuvo con el presidente Arce. También, exactamente, con el presidente de Bolivia. Es que seguramente van a tener que aislar o van a tener que tomar algún tipo de medida precautoria. Pensá, Facu, el tema de los tiempos, ¿no? En un ratito seguramente lo vamos a hablar bien con Quirós. Se habla de 48 horas antes, vos sos asintomático y podés contagiar como si tuvieses 40 grados de fiebre, podés ya contagiar, ¿sí? Ahora, de todas formas, acá hay que ver exactamente cómo son muchas veces las cadenas de contagios, ¿no? Con lo cual, por supuesto, el aislamiento de gran parte del gabinete es una novedad. Mirá, acá tengo, Facu... Sí, hay un comunicado que emitió Presidencia que dice que... lo contó rápido. Que el presidente fue hisopado luego de que el secretario, justamente de que Vélez fuera diagnosticado con COVID. El presidente Vitovelo, Biondi y Valdés ya fueron hisopados, reiteramos, con un resultado negativo. En las próximas horas se va a conocer el resto de los resultados. Pero fíjate el gabinete, Facu. Felipe Solá, el canciller. Guado de Pedro, que recién lo veíamos. Elizabeth Gómez Alcorta, al lado del presidente en la cena y también muy cerquita de Vélez. Tristán Bauer, el ministro de Cultura, que tuvo un acto esta semana con el presidente y también con Gómez Alcorta. Y luego, por supuesto, Vitovelo, Biondi y Eduardo Valdés, que estuvo acá, lo vimos acá con barbijo. Valdés se cuida. Valdés es un hombre grande también. Hay muchos de ellos, Facu, que no es, o sea, es un dato de la realidad, que tienen más de 55, más de 60. Yo hablé con distintas fuentes, todos te dicen me cuido. Pero tienen que cuidarse y acá hay que ser y parecer. Tienen que cuidarse y tienen que mostrar cómo se cuidan. Digo, más allá, me parece que hay dos miradas o dos lecturas que hacer. Por un lado, que tienen que dar el ejemplo. Todos los dirigentes políticos tienen que dar el ejemplo que están pidiéndole a la población. Le piden un esfuerzo que después en privado no hacen, o en privado o en público, porque esto no son cuestiones privadas. Ya lo había mostrado el presidente con aquella cena con Hugo Moyano, o almuerzo, o una tarde que pasó con Hugo Moyano. Ahora lo muestra en esta foto. La realidad es que si vos sacá la mesa afuera, te separás un poco más y te pones un barbijo, es exactamente lo mismo. Digamos, tardás el mismo tiempo en comer, no tenés ningún tipo de cuestionamiento y sobre todo, de cara a lo que está viviendo la población, das un ejemplo. Y en la misma acción de dar un ejemplo, y esta no es una moralina, ni es un mensaje de reto hacia nadie, es simplemente la realidad. Esto es lo que estamos viviendo todos. En el mismo mensaje de ejemplo que vos podés dar, también te estás cuidando. Y no solamente te estás cuidando vos, estás cuidando al otro. ¿Sí? Entonces ahí hay un mensaje, digamos, si se quiere, un doble mensaje extraño que la política debiera revisar. Que la política en general, pero que el presidente no esté en una mesa sentado cuidándose y que hoy esté todo el círculo rojo y todo el poder
político hablando de la salud del presidente, con un comunicado de presidencia, teniendo que andar mirando, hoy a la tarde estuvimos, digamos, cronológicamente mirando a ver en qué momento se pudo haber contagiado Gustavo Vélez, en qué momento Gustavo Vélez se contactó con el presidente. Claro, contagiado, digo, claro, no podemos ¿en qué estar con momento? un centímetro mirando. Exacto. Porque la salud ¿Cuánto habló con el presidente? A ver, Facu? coincidís, Ezequiel, que la salud del presidente Es un tema de Estado. y es la salud de todos. Es la salud de pero todos. Por supuesto. Es el hombre que está a cargo de este país hoy y es clave. Recién leía Guado de Pedro, por ejemplo, va a conocer los resultados mañana. Igual Sí. ya se va a aislar por 10 días de manera preventiva. Eso ya lo comunicó el Ministerio del Interior. Tiene despacho en Casa Rosada, es uno de los hombres también más cercanos. Sí. Lo veíamos al lado del presidente, es quien habla con los gobernadores, es quien que está en la rosca diaria. A ver, dame un minutito, Ezequiel, sobre este tema. La salud del presidente, hay un detalle urgente. Atención que acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández. Reiteramos, la información es urgente, acaba hace minutos nomás de tuitear el presidente Alberto Fernández, dando su punto de vista, ya lo vamos a leer. Son 2 mensajes que da el presidente que se suman al comunicado oficial que dio la presidencia. ¿Qué dice el tuit, Ezequiel? Vamos, dale. Al ser contacto estrecho de Gustavo Vélez, que dio positivo de COVID-19, me encuentro en la residencia de Olivos cumpliendo el protocolo de aislamiento tal como me recomendó mi médico y las autoridades sanitarias. Reiteramos, tuit del presidente Alberto Fernández contando ya más allá del comunicado oficial, que hay que decir, el área de comunicación fue muy rápida. Rapidísima. No habrán pasado más de 20 minutos, media hora de los primeros datos a tener en cuenta que ya Comunicación había emitido esto que leíamos recién y ahora, un par de horas después seguramente de recibir la información, tuitea el presidente Alberto Fernández, reiteralo, Ezequiel, dale. Al ser contacto estrecho de Gustavo Vélez, que dio positivo de COVID-19, me encuentro en la residencia de Olivos cumpliendo el protocolo de aislamiento tal como me recomendó mi médico y las autoridades sanitarias. Si hay uno más, otro tuit del presidente Alberto Fernández, ¿qué dice? Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios. Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación. Bueno, lo que te decía, Facu, le dio negativo, hay que esperar. Si no tiene más síntomas, se supone que obviamente el presidente no tiene nada, pero por las dudas se mantiene aislado. Lo que decíamos también del ministro del Interior. Si le da negativo, igual se queda 10 días aislado de manera preventiva y creo que va a ocurrir lo mismo con medio gabinete. Bueno, acá hablamos de medio gabinete. Me acompañas a saludar a Fernán Quirós, que está con nosotros, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque, digamos, me parece importante revisar todos los protocolos. A la ciudad en algún momento le pasó también. Fernán, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por esperarnos unos minutitos. ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Cómo se cuidan ustedes, Fernán? Esto es lo que la gente seguramente quiere saber. Bueno, lo primero, permitime mandarle un saludo afectuoso a Gustavo y esperar que esté todo bien, tal cual están diciendo, y que pase de la mejor manera posible esta enfermedad. Y en segundo lugar, lo que el presidente debe hacer es lo que ya dijo él que va a hacer. Es frente a haber sido un contacto estrecho, requiere el aislamiento durante el cumplir los 14 días o al día 10º, como hacemos en la ciudad, se puede hacer un nuevo hisopado y si da negativo, entonces estar seguros de que la enfermedad no la está incubando. Claro. Ahí con Ezequiel repasábamos, parece mentira que uno después de tantísimos días, que uno ya perdió la cuenta, desde aquel 20 de marzo para acá, por ahí volver a repetir, ministro, ¿cómo es el proceso de cuidado, de contacto estrecho? ¿Cuándo uno es contacto estrecho? ¿Podemos volver a reiterar esto? ¿Cómo no? Bueno, lo primero, más importante de todo lo que ustedes estaban diciendo, mantener las medidas precautorias permanentemente. Eso es tener el barbijo colocado, siempre a 1,5 metros de distancia del resto y evitando al máximo los lugares cerrados mal ventilados. Esa es la medida general. Y siempre hacer de cuenta que la persona con la cual estamos potencialmente está enferma, porque hay mucha gente enferma que está asintomática, así que no tiene ningún síntoma, pero contagia. Una vez que una persona que estuvo con nosotros, que estuvo al menos 15 minutos en un lugar cerrado mal ventilado o en un lugar abierto pero sin distancia y sin protección de barbijo, ha dado positivo, entonces el caso se trata de hacer el aislamiento durante 14 días. Hay que esperar 14 días para estar seguro que la incubación la incubación tarda 2 a 12 días en ocurrir, entonces hay que esperar 14 días para estar seguro que la incubación hubiera ocurrido
y si al 14º día efectivamente no tenés ningún síntoma, estás liberado del aislamiento. Otra alternativa, que es la que hemos usado mucho en la ciudad y nos ha dado mucho resultado, es al día 10 del contacto estrecho. Siempre se cuenta desde... Ahí lo estamos perdiendo al ministro, a ver si lo recuperamos. Ahí lo recuperamos, ministro. Ahí lo recuperamos. ¿Al día 10, decía usted? No sé hasta dónde escuchaste. Hasta el día 10. Al día 10. Al día 10 va a hacer un hisopado. El hisopado es negativo después de 10 días de contacto estrecho. Sí. La probabilidad de tener la enfermedad es apenas de 2%, con lo cual uno tiene suficiente seguridad para garantizar que la persona no está enferma. Claro. Entonces, perdón, Facu, A ver. ¿cómo le va, ministro Ezequiel Spillman? ¿Es probable entonces que el presidente se tenga que hacer otro hisopado, doctor? ¿Es probable que se tenga que hacer otro? ¿O sin síntomas puede quedar aislado y sin síntomas transcurre estos días hasta estar seguro ¿Y del día aislado 14? que 10 días, Fernán? No, decididamente tiene que quedarse aislado hasta cumplir al menos 10 días y es muy probable que al 10º día del último contacto que tuvo con Gustavo le convenga hacerse un hisopado para estar seguro de estar libre de la enfermedad. Ahora, a ver, porque yo pienso, a mí me tocó estar aislado, Fernán, y la verdad que... Nos tocó. A mí en 2 oportunidades. A mí también. Y la verdad que a uno, digamos, que es nadie, se complica. Es una cuestión muy complicada estar aislado porque uno convive con personas, lógicamente, digamos, no sabe si salir, si no salir, el tema de la comida. Digo, no me quiero imaginar lo que es el aislamiento de un presidente, que por otro lado tiene que seguir trabajando en un punto. Bueno, vos sabés que hoy con las nuevas tecnologías y los instrumentos que hay, se puede hacer prácticamente todo desde el aislamiento, pero naturalmente es una incomodidad importante. El punto es que él tenga un lugar donde pasar el día, puede salir al aire libre también si está solo, tiene que usar un baño privado solo para él y no estar en contacto con otras personas que le acerquen la comida. Nosotros hemos recibido la primer tanda de personas que se repatriaron en la Argentina, que fueron varios miles. Pasaron un proceso de aislamiento de 7 días en el hotel. Y claro, pero Fernán, el aislamiento de un... No sé si a vos te tocó estar aislado, Fernán, en algún momento. No, personalmente no estuve aislado nunca. ¿Le tocó a Horacio tampoco? Horacio sí estuvo aislado, claro, porque había habido un potencial contacto estrecho que luego con la PCR lo podemos descartar. Claro, no me imagino Santilli estuvo ahí también aislado. Ni a un Larreta, ni a un Santilli, ni a un Alberto, estuvo aislado por ni un a una contacto Cristina aislada. Digo, son personas con un nivel de actividad muy, muy potente. Pero hoy en el gobierno de la ciudad hubo varias personas del gabinete y Santilli también que estuvieron aislados y la verdad es que chárlenlo con Diego cuando hablen con él, van a ver que él estuvo trabajando activamente de su casa de manera permanente. Claro. Pero bueno, en este caso es el presidente, por supuesto que tiene las posibilidades de hacerlo, pero yo decía recién, ministro, hay que digamos, dar esa mirada de repensar que también desde lo más alto del poder, sea el poder nacional, sea un poder local, municipal, tienen que dar el ejemplo en un punto. No pueden aparecer en una foto violando todo el tipo de normas sanitarias, de las propias normas que estamos conversando todos los días en televisión. Sí, ahí lo primero y más importante es lo que ustedes decían, ¿no? Por el cuidado propio de la salud de nuestro presidente. Que esté bien, que esté seguro, que no corra riesgos, es muy importante. Y allí todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque siempre tenemos la sensación de que seguramente con los que estamos no están enfermos, sobre todo porque la comitiva, antes de salir para allá, hasta donde me pude informar, se hizo una PCR y estaban todos con PCR negativa. Y eso es justamente lo que siempre decimos. Cuidado cuando tenés una PCR que te da negativa, no te relajes, porque por más negativa que esté, alguno podría estar incubando la enfermedad y después positivizarse. Claro. O sea, son todos aprendizajes que tenemos que hacer todos es lo que termina pasando con Gustavo Vélez. Claro, Fernán, le termina pasando esto a Vélez y le da un falso positivo, entiendo, entonces, porque era un conviviente, con lo cual ya tenía el virus, entiendo, ¿no? No, bueno, yo no lo puedo saber eso porque no conozco la temporalidad de decir en qué momento se enfermó y cuándo estaba incubando. Claro. Pero sí, todos antes de ir para allá se hicieron un hisopado y dio negativo. De manera que hay que tener mucha prudencia con las personas que dicen, me hago un hisopado y como dio negativo puedo liberarme de hacer cualquier actividad. Eso es justamente la enseñanza que podemos tomar aquí. Es un hisopado en algún momento negativo, no significa que no estés enfermo, porque puedes estar incubando con hisopado negativo y a los 2 días estar enfermo. Claro.
que fue el caso de lo que sucedió acá. Yo lo que no tenía el dato, que me parece interesante, es que efectivamente hubo un PCR negativo antes de ir... viajar a Bolivia. Antes de viajar a Jujuy o ahí a la frontera con Bolivia, ¿no? Bueno, yo no tengo la certificación, escuché una de las personas al diputado que estuvo en la comitiva que así lo dijo. Estoy hablando por boca de él. Claro. Fernán, aprovechamos, por supuesto, a hablar del tema vacuna, porque hay mucha gente preocupada por este tema, sin irnos del tema de la salud del presidente, porque estamos recibiendo información todo el tiempo. De hecho, hace minutos acaba de tuitear el presidente. Quiero volver a poner un minutito el tuit, porque creo que pone el presidente un manto de tranquilidad a todo, diciendo que estoy bien, que se encuentra bien. Replica, obviamente, que fue contacto estrecho con Gustavo Vélez, que dio positivo, que ya se encuentra en la residencia cumpliendo el protocolo de aislamiento. Y en el otro tuit que ustedes van a ver, el presidente dice que está bien, que está sin síntomas y que ojalá, por supuesto, continúe de esta manera. Y lo mismo que decíamos antes, que el propio Gustavo Vélez también continúe cursando la enfermedad de la mejor manera. Ministro, tema vacunas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué puede suceder? ¿Qué fin de año cree que nos puede esperar? Bueno, permitime una pequeña aclaración de lo que estaban diciendo antes de hablar de las vacunas, y es, cuando una persona es un contacto estrecho, las primeras 48 horas no es contagiante, porque no hay nadie que haya podido tener esta enfermedad con una incubación menor a 48 horas hasta el día de hoy. Bien. Con lo cual, cualquier contacto estrecho durante los primeros 2 días no es contagiante, por lo cual el señor presidente no pudo haber contagiado a nadie en este periodo, que no hay nadie que sea contacto estrecho del contacto estrecho todavía por el tiempo que pasó. Expliquémoslo de vuelta, porque es muy interesante lo que dice. Le dejo la explicación y completo con un dato que me acaban de pasar en este momento, una fuente muy cercana al presidente que me acaba de confirmar algo que lo voy a contar en minutitos, pero quiero volver a esa explicación, ministro. Lo de los 2 días antes, ¿no, Fernán? Vamos a suponer que yo estuve con alguno de ustedes y yo estaba enfermo. En el día de hoy estuve, en vez de estar acá, estuve en el estudio y resulta que doy positivo mañana a la mañana. Sí. Entonces ustedes pudieron haber sido contactos estrechos míos. Sí. Los primeros 2 días de ustedes, después de haber estado conmigo, no tienen ninguna posibilidad de contagiar a nadie, por más que después se hubieran enfermado. Por lo cual, si alguien estuvo con ustedes los primeros 2 días que ustedes estuvieron conmigo, supongamos esas jueves, personas que estuvieron con ustedes no son contacto estrecho, no son de riesgo. Claro, jueves y viernes, es decir, hoy usted estuvo con nosotros, las personas que se vieron con nosotros, que sí fuimos contacto estrecho con un positivo, estamos todos suponiendo, en este caso usted o en este caso el presidente Alberto Fernández, las primeras 48 horas no contagian el contacto estrecho de un contacto estrecho. Así es. Bien, me acaban de contar, digo, para ratificar un poco lo que decía el ministro, que efectivamente me confirman desde el ámbito de salud de Nación que fue hisopado el presidente Alberto Fernández antes de ir a Bolivia. Claro, antes del viaje a Belice a la Asunción de Arce, ¿no? Bueno, que lo acaba de confirmar incluso el ministro de Nación, Ginés González García, que efectivamente lo hisoparon a Alberto Fernández y a toda la comitiva antes de viajar a ese momento histórico que era la salida de Argentina de Evo Morales, camino justamente hacia Bolivia. Así que se ratifica eso. ¿Ustedes se están hisopando también todo el tiempo, ministro? No, esta comitiva no se hisopó todo el tiempo, sino se hisopa porque va a hacer un viaje internacional y en todos los viajes internacionales se está pidiendo una PCR previa. Claro. Nosotros en la ciudad nos hisopamos cuando estamos con algún síntoma o fuimos contacto estrecho y luego de un periodo de aislamiento. Yo en persona me he hisopado varias veces por haber estado con algunos síntomas compatibles, siempre lo he tenido negativo. Claro. Y serológicos hacen, tengo entendido, Fernán, cada 15 días, sobre todo algunos ministros, no sé si ahora se continúa, se sacaban sangre, ¿no? Para ver si tenían los anticuerpos. No sé si eso continúa hoy en día. No, eso lo hacemos con todos los trabajadores esenciales del gobierno de la ciudad. Le hacemos un testeo serológico a los trabajadores de la salud una vez por semana, a los de seguridad una vez cada 2 semanas, pero están todos bajo testeo permanente porque son personas que están trabajando todo el día en contacto con la ciudadanía y con riesgo de estar contagiados. Claro, y lo que queremos allí es detectar rápidamente los brotes que hay entre los trabajadores para poderlos evitar. Claro, el serológico busca anticuerpos, a ver si efectivamente se logró anticuerpos, es decir, si la enfermedad pasó por nuestro cuerpo y dejó los anticuerpos. Sí, cuando vos haces, les explico el método en el sistema de salud. Nosotros les hacemos serológico todas las semanas a la misma persona al mismo día. Entonces, supongamos que a mí me toca todos los lunes. Si todo el tiempo doy negativo y un lunes doy positivo, significa que acabo de pasar por el periodo de la enfermedad.
lo que se llama la seroconversión, la semana que convierto. Y cuando alguien hace una seroconversión es un marcador que todos los compañeros de trabajo la semana previa pudieron haberse contagiado y entonces rápidamente aislamos y testeamos a todos los compañeros de trabajo. Así hemos detectado del mes de mayo o junio a esta parte 660 brotes asintomáticos y los hemos podido descubrir con esta metodología en los hospitales y sistemas de salud porteño. Claro. Facundo, y ahí perdón, sí. cuando los detectan con un serológico, ¿también hay un protocolo de aislamiento automático? Le hacemos la PCR al que seropositivizó y a todos sus compañeros de trabajo para ver si hay un brote local asintomático. Claro. Y si el serológico positivo da positivo a la PCR, por supuesto se aísla. Ahora, si da negativa, significa que ya la tuvo y ya se curó. Ahora, Fernán, el tema de los asintomáticos, caso Gustavo Vélez, sigue siendo el gran misterio de esta pandemia. ¿Cómo hay gente que no desarrolla ningún tipo de síntoma? Sí, yo diría que más que misterio es el dato clínico más relevante que hemos podido descubrir ya por abril o mayo, porque sabemos que la mayoría de los contagios que ocurren a partir de una persona que no tiene ningún síntoma. Es decir, que lo más común de contagiarte es alguien que se siente sano, ya sea porque está presintomático, porque se está por enfermar, o está asintomático y tiene una enfermedad sin síntomas. Por eso es lo que yo le decía cuando empezamos a hablar. Nosotros cuando estamos con las personas en cualquier lugar y sobre todo en algún lugar cerrado, tenemos que asumir que el que está con nosotros, por más que sea nuestro hermano, nuestro primo o alguien que no conviva, pero que sea muy vinculado afectivamente, tenemos que asumir que está enfermo, sí, porque potencialmente lo podría estar. Claro, y si sacamos, porque yo marcaba recién, quiero volver un minuto a la foto del presidente, porque, a ver, esa foto de la mesa, es una foto de la mesa de los argentinos, por eso yo decía antes, metafóricamente, la salud de nuestros funcionarios, de nuestros gobernantes, no solamente es para ustedes una oportunidad de demostrarnos lo que corresponde hacer, sino también es un espejo y un reflejo. Esa mesa es la mesa, Fernán, que se va a replicar seguramente en muchas casas en la fiesta. A ver, los que tienen posibilidades, cambia mucho el escenario si sacamos esa mesa fuera. Está claro eso, ¿no? Decididamente, y ese es el gran mensaje, Facundo. Nosotros necesitamos todos hacer el esfuerzo para llevar al espacio abierto los encuentros sociales y familiares. Todavía o ya ocurre muchos encuentros en lugares cerrados, en lugares familiares, y tenemos que hacer todos el esfuerzo para ir al balcón, al patio, a la vereda, a la plaza o a un bar afuera. Y si uno por algún motivo tiene que hacer sí o sí un encuentro con alguien que no convive dentro de un departamento, una oficina, abrir de par en par las ventanas y la puerta. Es muy importante que hagamos ese esfuerzo, como decís vos, sobre todo en este periodo festivo que viene por delante, donde los afectos golpean mucho después de un año tan duro y es muy difícil de resistir estar cerca de la gente que uno quiere tanto y extraña. Seguro. Así que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, porque ya nos mostró esta enfermedad en Europa, que si no hacemos el esfuerzo potencialmente podría rebrotar y el rebrote no lo va a evitar la vacuna. La vacuna lo que va a hacer es que si hubiera un rebrote, la gente que más lo sufre o podría fallecer lo pueda evitar, es decir, va a ser mucho menos doloroso para la sociedad, pero el virus va a circular de todas maneras. Claro. El rebrote, Fernán, lo están esperando para febrero o marzo en la ciudad, obviamente como hipótesis, ¿no? Nadie puede predecir nada, y menos con esta enfermedad, pero febrero o marzo tengo entendido que ya están preparando algunas políticas justamente para enfrentar un posible rebrote. Nosotros vamos a empezar con todas las políticas del rebrote en el mes de diciembre, porque queremos hacer el mayor esfuerzo, nosotros como gobierno, con las políticas públicas y en colaboración con la ciudadanía, para poder mitigar o evitar el rebrote en la ciudad de Buenos Aires. Y básicamente lo que nos enseñó Europa es que los rebrotes vinieron luego de una primera ola muy dura, que golpeó muy fuerte, que corrió por la gente más necesitada, que vive en hacinamiento, los trabajadores esenciales de la salud, los geriátricos, las cárceles, los lugares donde hay mucho hacinamiento. La primera ola terminó y la segunda ola vino con otro mecanismo, que es sobre todo la gente joven y de edad intermedia y las familias que han ido de vacaciones, han cruzado familias y personas en diferentes lugares de veraneo y luego han vuelto a sus ciudades de origen y ha habido lo que se llaman encuentros de supercontagio. ¿Qué es un encuentro de supercontagio? Un lugar cerrado, mal ventilado, donde hay muchas personas, 10, 20, 30, 50, 100 o 200.
una fiesta familiar, un boliche, un lugar de baile, Claro. un casamiento con festejo, un lugar de alguna actividad artística cerrada con mucha gente, por lo cual lo que tenemos que evitar de acá para adelante son los sitios de supercontagio. Si queremos encontrarnos con gente, a la playa, al aire libre, al patio, a la calle, a la vereda, pero evitar los encuentros Claro. en los lugares cerrados. Esto es para todos nosotros, para los jóvenes también, para la gente de intermedia, para los más grandes. Todos tenemos Ahora, que dialogar sobre eso dentro de las familias y ver qué podemos hacer cada uno para poder hacer lo que uno tiene necesidad de hacer. Por ejemplo, la gente joven encontrarse con sus amigos, Sí. pero hacerlo de una manera un poco más segura, es decir, en un lugar abierto. Claro. Ahora, Fernán, vamos al escenario. Me gusta jugar con esa idea de que esa mesa en la que está el presidente va a ser la mesa de Navidad. ¿Sí? Juguemos un poco con esa idea porque me parece que ayuda a que la gente pueda entender. Por ejemplo, hoy le contaba qué cantidad de botellas hay, qué cantidad de saleros hay. ¿Cuánto, porcentaje es distinto de peligrosidad si uno saca esa mesa a la vereda, al fondo, a una terraza? ¿Realmente cambia mucho? Sí, claro. Hay varios trabajos. Un último trabajo hecho por unos investigadores japoneses que demuestran que esta enfermedad en el espacio abierto es 18.5 veces menos contagiante que en los lugares cerrados. Es decir, que prácticamente es 1 a 20 el riesgo. Si uno lo hace dentro de un lugar, tiene un riesgo determinado. Si lo hace afuera, 20 veces menos. Entonces, primer mensaje, hay que hacerlo afuera. Bien. Segundo mensaje, es ideal que las mesas no tengan más de 4 a 6 personas, porque durante la comida uno saca el barbijo y potencialmente Sí. puede haber algún contagio. Y entonces, si vamos a ser más de 6 personas, que hagan varias mesas separadas. Bien. Ese es el segundo mensaje importante. Y luego, cuando uno no está comiendo entre plato y plato o al final de los platos, rápidamente ponerse el barbijo. Eso es lo que todos tenemos que aprender, y no solamente saberlo, porque todos lo sabemos, es tener la energía y la convicción para hacerlo, aunque parezca ridículo, exagerado, Sí. porque vuelvo a insistir, uno nunca sabe quién está enfermo, por más confianza que tenga con el que está. Sí. Y el escenario de fin de año, de la fiesta, de la Navidad, es un escenario que les preocupa de cara a la posibilidad de que esto se pueda volver a descontrolar, porque la verdad que hoy miraba las cifras de la ciudad. Bueno, hoy fueron prácticamente 549. Quiere decir, y vienen repitiendo estas cifras. Entonces, hay que insistir mucho con el cuidado individual, ¿no? Decididamente estamos en una etapa donde estamos aprendiendo todos a cómo retomar las cosas que queremos hacer o necesitamos hacer, pero de una manera sutilmente diferente a lo que estábamos acostumbrando a hacerlo. Entonces acá el tema es no bajar los brazos y seguir enfocado. Son pocas medidas las que tenemos que mantener, pero las tenemos que mantener todo el tiempo. Un rato que las perdemos, corremos un riesgo. Entonces las medidas son tapabocas bien colocado en la base de la nariz. Hay mucha gente que se le cae, se te cae, no cumple su función. Hay que cambiar ese tapaboca y poner uno más apretado o con otra fisonomía para la cara. Tapaboca bien en la base de la nariz para que tape nariz y boca. Segundo, mantener 1,5 metros de distancia siempre. Tercero, todo lo que se pueda hacer en el espacio abierto es una prioridad. Cuando no haya ninguna otra manera que hacerlo que en un lugar cerrado, Claro. que no sean muchos, que las ventanas estén abiertas y que estén poco tiempo. Sí. A ver, una cosa que se da o un escenario que se da es cena de Navidad o de Año Nuevo con mucha comida arriba de una mesa y mucha gente acercándose a esa comida. ¿Hay algún tipo de recomendación? ¿Hay algún trabajo hecho respecto al tema de la comida? Si uno va y le habla arriba a la comida, ¿queda el virus en la comida o eso no existe? Sí, potencialmente existe. Es un virus que puede potencialmente transmitirse por los contactos, por eso es el tema del lavado de la mano. Pero yo diría, en términos generales, hacer mesas de poca cantidad de gente, idealmente 4 o 5 personas. Si son más de 4 o 5 y están en el espacio abierto, poner más de una mesa. Claro. Y por supuesto que lo ideal es siempre que cada una de las mesas mantenga distancia con la otra, con lo cual en el momento de ir a tomar la comida, bueno, y hacerlo cada uno a su turno, a su momento. No hace falta estar todos al mismo instante en el mismo lugar. Yo creo que eso es muy importante y por supuesto que, digamos, con esas medidas ya uno baja muchísimo el riesgo y siempre tener un poquito de alcohol en gel en la mesa, porque si tiene alguna duda que tocó algo podría estar contaminado, lavarse las manos y seguir comiendo. Claro. Fernán, como buen hipocondríaco, en nombre de todos los hipocondríacos, el aire acondicionado, viene un verano complicado, en la costa tengo entendido que en los hoteles no van a poner aire acondicionado. ¿Va a haber aire acondicionado en los comercios? Por ejemplo, si entro a un comercio con aire acondicionado, ¿no entro?
¿Va a haber alguna reglamentación con respecto a eso? ¿El aire acondicionado, suponiendo que es malo o es malo? No, vamos a aclarar un poco ese punto. A ver. Lo importante es hacer recambio del aire. Entonces, que el aire recambie y que no recicle. Viste que como el auto que tiene la forma de reciclar el aire de adentro o tomarla de afuera. Lo importante primero que siempre que haya aire acondicionado, y siempre estamos hablando de un lugar público donde estamos con gente que no convivimos, ¿no? Porque en el departamento de uno con nuestra familia el aire no es riesgo de nada porque ya estamos con el riesgo de la familia. Pero yendo al lugar público, un restaurante, algún lugar donde haya más gente, lo importante es que el equipo de aire esté tomando la totalidad o la enorme mayoría de la inyección de aire del exterior. Nosotros hemos trabajado mucho con los restaurantes y los teatros porteños y todos tienen alta capacidad de tomar aire del exterior y inyectarla a presión en el interior. Si eso se hace en forma cruzada con una ventana o una puerta abierta, eso es altamente seguro porque se genera un flujo de aire de recambio permanente. Lo ideal es más o menos en un lugar donde va a haber gente con la cual no convivís, que el aire total se recambie en unas 8 a 10 veces por hora. Y la mayoría no, en la ciudad todos los restaurantes que vamos habilitando y los teatros también recambian todos al menos 10 veces el aire de adentro en una hora. Esto tiene que ver con que entonces hay una cuestión de que está en el aire, o sea, se habla de que el virus se aerosoliza. Sí, digamos, hay 3 formas de contagio de este virus, las dos más evidentes. La primera más evidente de todas es lo que se llama la gotita bala. Yo hablo, me salen unas gotitas de acá, llegan a metro y pico y caen. Por eso el barbijo bloquea el 70% de las gotitas balas, algunas muy chiquitas pasan por el barbijo y pueden golpear, ni que hablar si yo tengo el barbijo acá abajo y empiezo a hablar de esta manera con la boca al aire. Claro. Ahí se pierde toda la protección. Entonces ese es el mecanismo más común, por eso el 1,5 metros de distancia. El segundo mecanismo es lo que se llama aerosolización. ¿Cómo es eso? Cuando hace mucho frío y vos sacás el aire, ves una nubecita blanca que sale en el invierno. Sí. Bueno, esa nubecita blanca es el aire expirado que tiene vapor de agua, es decir, tiene gotitas de agua. Ese vapor de agua del aire expirado se mantiene flotando en el aire, lo humidifica al aire. Entonces, si vos tenés el virus y tu aire expirado sale con virus, se queda flotando. Si vos estás suficiente cantidad de tiempo en un cuarto chico mal ventilado, en un momento todo el aire, si fuera invierno, todo el aire se vería blanco, porque está todo contaminado con tu aire expirado. Cualquier persona que entra ahí, 1, 5, 10 o 50, todas salen enfermas del cuarto. Por eso es tan importante el tema de la ventilación, porque no es un tema de 1,5 metros. El mecanismo del aerosol es un tema de ventilación y no de distancia. Entonces es muy importante considerar esto. Por eso siempre decimos al aire abierto, tapaboca y aire abierto, el mecanismo de contagio se bloquea severamente. Bien. Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández está aislado, ya acaba de tuitear hace algunos minutos. Hay obviamente una gran conmoción, Ezequiel, alrededor de esta noticia que ha modificado incluso un poco la agenda. Toda la agenda, toda te diría, la agenda, Facu, ¿no? toda la agenda del presidente Y que acá tenía para viajado. adelante. Pensá que tenía pensado el presidente en las próximas 2 semanas viajar al interior por lo menos 3 o 4 veces y por supuesto tuvo que suspender toda su agenda y también gran parte de su gabinete. Felipe Solá, el ministro del Interior, Guado de Pedro, la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, todos están aislados, todos están expectantes porque justamente Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, dio positivo hoy a raíz de una persona conviviente, dio positivo, ¿no? Bueno, en la salud del presidente está el doctor Luis Cámara, otra voz que escuchamos esta noche en 4 días. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿le preocupa todo esto que sucede? Sobre todo porque veníamos marcando que había poco cuidado o cierto relax, si se quiere, en algunas fotos, en algunas imágenes que veíamos del presidente. Debe cuidarse el presidente por su salud y también por el mensaje que tiene que dar. No, eso es obvio, y él tiene ahí un cuerpo médico que está encargado de su salud. El problema con los políticos que tienen una condición natural a querer establecer empatía, acercarse a la gente, es lo que la gente solicita de un político, y entonces a ellos les debe resultar mucho más difícil el distanciamiento social que a cualquier otra persona. Pero esto es un ejemplo que tenemos que tener cuidado, el virus ataca a todos lados, no discrimina, tenemos que ser sumamente cuidadosos y tratar de cambiar hábitos que a veces no lo podemos cambiar porque de alguna manera no comprendimos por qué tenemos los hábitos de agruparnos. Es una conducta genética.
Claro. Traten de entender este punto. A mí no me enseñaron que yo me tengo que acercar al otro y saludar. Me sale solo. Si Claro, uno ve claro. animales gregarios, cuando se encuentran, se besan. Establecen contacto con la cara, con la boca, con los labios. Es algo que hace a la manada y la manada te protege. Pero en este punto, la manada te puede dañar. Toda la charla que dio Fernando, no tengo nada que ver, espectacular, perfecto. Entonces tenemos que hacer cosas. El desafío es cómo vuelvo a hacer casi todo lo que hacía antes, pero de una manera diferente. Bueno, pero en el caso de Es el Alberto, cómo. a ver, en el caso de Alberto Fernández se puede, porque usted dijo algo que es muy interesante. Aquellos que ocupan lugares de poder, tanto a nivel nacional como a nivel local, tienen, digamos, el desafío de tratar de mantener esa búsqueda empática con la gente sin ponerse en riesgo, porque ¿coincide usted que la salud del presidente es la salud de todos? No, sí, por supuesto, eso no cabe la menor duda, eso no cabe la menor duda, es el hombre, la persona más importante del país, por supuesto, eso no cabe la menor duda. Yo marcaba, Tiene Luis, que ser cuidadoso como todo el mundo. claro, yo marcaba que esa mesa donde estuvo Evo Morales y donde está medio gabinete, si la hubiesen hecho afuera era lo mismo. Se lograba el mismo clima, se podía distanciar un poco más, podrían haber estado con barbijo, y las sonrisas hubiesen estado, el momento histórico se hubiese retratado igual, el efecto político hubiese sido el mismo. ¿Coincide conmigo? Sí, yo coincido, que es eso, pero también tenemos que tratar de entender todo. A ver, si alguien ha insistido en tratar de mantener todas estas normas de conducta y de pelear contra el virus ha sido Alberto Fernández. Pero fíjate lo fuerte que es la conducta genética, que aún estando eso, uno de repente comete algunos errores. No sé si me entiendes. Fíjate, por eso a mí con las aperturas y todas estas fases, a mí el temor que me da es que uno crea que está volviendo a enero del 2020, ¿me entiendes? Claro, claro. O el año, no, o que estoy en, no sé, noviembre del año pasado. No, estoy en una nueva realidad. No es una realidad agradable, es desagradable. Estoy cansado del virus, de la epidemia, de la situación económica y encima me tengo que limitar a tener exteriorizaciones físicas para con el otro. Encima me tengo que limitar, aún con el sufrimiento, porque cuando uno comparte dolor, y alegrías y un montón de emociones juntas, sí. Y me tengo que reprimir. Es muy difícil, pero lo tenemos que hacer porque el virus está al acecho. Y en cualquier momento tenemos un brote, entonces volvemos para atrás, la depresión va a ser muy grande. Tenemos que pelear contra la hipótesis de la segunda ola pasado en Europa. Si nos toca a nosotros estaríamos hablando en marzo, abril, en la época que estaríamos en plena vacunación sería una situación muy complicada. Claro, entonces, claro. En eso, en el verano, muy bien lo que dijo Fernández, excelente, todo no tengo perfecto. En el verano hay que hacer toda una reconstrucción de nuestra manera de comportarnos por varios meses. Sí, la clave incluso va a estar en la... yo marcaba mucho, Luis, el comportamiento.